Visión Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y es bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Y bueno, pues ya estamos totalmente en vivo, en directo, hoy viernes, viernes ya, pues 13 para algunos cabalístico, otros para otros, pues un día común y corriente, a lo mejor un día más de vida, para otros el mejor día de su vida, y para mí, pues el día de hoy, pues simplemente un día más de vida, gracias a mi poder superior. Y pues vamos a arrancar porque tenemos lo que es programa. Ya escuchamos el primer programa, gracias a todos los que estuvieron pendientes a las 3 de la tarde, en lo que es tu música con Sergio Alejandro. Y bueno, pues vamos a arrancar porque tenemos el siguiente programa, que es Cuentos para Pensar. Ya está aquí con nosotros la licenciada Blanca Estela Figueroa y también Elizabeth el día de hoy. Bueno, pues vamos a arrancar. Tenemos lo que es programa, así es que pues vamos a estar al teléfono en cabina 76 51 29 16. Nuevamente te lo repito, 76 51 29 16. Márcanos, compártenos también tu punto de vista. Dinos de el día de hoy qué es lo que pues tú el día de hoy estás pensando, y también igual tu punto de vista es bien importante. Bueno, pues nos vamos porque hasta el otro lado de lo que es 30 metros de la cabina, así es que pues nos vamos con Eli y con la licenciada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues la verdad es que muy contentas en un viernes 13, no sé si sea cabalístico o no, pero la verdad es que nosotros estamos con una temperatura muy a gusto aquí en la Ciudad de México, compartiendo pues super programa que para mí es muy agradable y ojalá para ustedes también. Vamos a presentar a nuestra querida compañera licenciada. Gracias. Y que nos va adelante. Gracias, Eli, gracias, Dani. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta nueva oportunidad de comunicarnos pues es una oportunidad también de pensar, como lo hemos estado haciendo, trabajar de una manera didáctica los cuentos de Jorge Bucay, de su libro Cuentos para Pensar, y también de su libro Recuentos para Demián. El día de hoy vamos a compartir, si ustedes gustan acompañarnos, y también compartir sus impresiones y sus opiniones acerca de lo que vamos hoy a platicar, pues estaremos pendientes. El cuento que hoy vamos a compartir se llama El Guerrero. Y bueno, la intención el día de hoy con el cuento del guerrero, pues es enlazarlo y vincularlo con otro libro igual muy famoso, que poco a poco iremos comentando. Empezamos con la narración, Eli. Claro. ¿Sí? Sí gusta. Dice: el cuerpo gigantesco del guerrero sumerio estaba arado de cicatrices y su piel curtida por el sol y la nieve. Su nombre era Jormá, y cuenta esta historia que cierta vez, mientras cabalgaba con 3 de sus amigos de una ciudad a otra, sufrieron una emboscada a manos de sus más crueles enemigos. Los 4 guerreros combatieron con fiereza, pero solo Jormá consiguió sobrevivir. Sus 3 amigos cayeron muertos durante la lucha. Ensangrentado y exhausto, Jormá se dio cuenta de que necesitaba descansar, reponer fuerzas y sanar sus heridas.
Miró a su alrededor en busca de un lugar seguro y divisó una pequeña caverna excavada en una montaña cercana. Casi arrastrándose llegó hasta allí, y una vez dentro de la cueva, extendió sobre el piso su piel de oso y se quedó profundamente dormido. Horas o días después, lo despertó el hambre. Sintió que su estómago reclamaba algo caliente. Todavía dolorido, Jormá decidió salir a juntar algunas ramas y troncos secos para prender un pequeño fuego en su guarida transitoria y comer así un poco de la carne salada que llevaba consigo. Cuando la luz de las llamas iluminó el interior del refugio, el guerrero no podía creer lo que veía. El reducto que había encontrado no era simplemente una cueva, era un templo excavado en la roca. Por las inscripciones y los símbolos, el sumerio descubrió que el templo había sido construido en honor a un solo dios, el dios Gotsu. Jormá había aprendido a desconfiar de las casualidades, y quizá por eso no dudó en pensar que sus pasos habían sido conducidos hasta la cueva por el mismísimo dios del templo, para poder así guardar su sueño. Jormá concluyó que esta era una señal. Desde entonces, encomendaría su espada al dios Gotsu. Se quedaría allí hasta que sus heridas curaran. Mientras tanto, prendería un gran fuego debajo del altar que presidía la inmensa imagen en piedra del dios y cazaría algún animal al cual sacrificar en su honor. 5 días y 5 noches más estuvo el guerrero en la cueva de la montaña, reponiéndose y honrando a Gotsu. Durante ese tiempo nunca dejó que se apagara la llama que iluminaba el altar. Al 6º día, Jormá se dio cuenta de que era hora de seguir su camino y quiso dejar, antes de partir, una ofrenda a Gotsu en señal de gratitud. Una llama eterna, pensó, pero ¿cómo conseguirla? Jormá salió de la cueva y se sentó en una roca al borde del sendero a meditar sobre el problema. Sabía que un poco de aceite ayudaría a mantener la llama, pero no era suficiente. Pensó por un momento que quizá debía buscar mucha leña, tanta como para que nunca se consumiera, tanta que durara eternamente. Pero rápidamente se dio cuenta de lo vano del esfuerzo. Mucha madera aumentaría la intensidad del fuego, pero no la duración de la llama. Un monje de túnica blanca que caminaba por el sendero se detuvo frente a Jormá. Tal vez de puro curioso, o quizá por la sorpresa de ver a un guerrero en tan reflexiva actitud. El caso es que el monje se sentó frente al sumerio y se quedó inmóvil mirándolo como si pasara a ser parte del paisaje. Horas después, cuando el sol ya caía, Jormá todavía seguía pensando. Lo ocupaba tanto su problema que no se sorprendió demasiado cuando el monje le habló. ¿Qué te pasa, guerrero? Pareces preocupado. ¿Puedo ayudarte? No lo creo, dijo el guerrero. Esta cueva, mi señor, es el templo del dios Gotsu, a quien hace 5 lunas he consagrado como mi protector, el destinatario de mis oraciones, el objeto último de mi lucha. Pronto deberé partir y quisiera honrarlo eternamente, pero no sé cómo conseguir que la llama que he encendido dure para siempre. El monje meneó la cabeza y, como si hubiera adivinado el camino que había recorrido el pensamiento del guerrero, le dijo: para que la llama sea eterna, necesitarás algo más que madera y aceite. ¿Qué cosa? Se apuró a preguntar Jormá. ¿Qué más necesito?
Magia, dijo el monje secamente. Pero yo no soy mago ni sé de magia. Solo la magia puede conseguir que algo sea eterno. Yo quiero que la llama sea eterna, dijo el guerrero, y siguió. Si consigo la magia, ¿me puedes asegurar que la llama para Gotsu será eterna? ¿Asegurar? Hace una semana ni siquiera sabías de la existencia de este templo a Gotsu, y hoy quieres, para él, un homenaje eterno. Esto es lo que hoy deseas. ¿Es que acaso tú puedes asegurar que tu deseo será eterno? Jormá guardó silencio. El guerrero se dio cuenta de que nadie podía afirmar la eternidad de un deseo. El monje volvió a menear la cabeza y se puso de pie. Se acercó a Jormá, apoyándole la mano abierta en el pecho, y le dijo: te diré un secreto. La magia solo dura mientras persiste el deseo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Eli? ¿Qué te pareció el cuento? Pues bastante, digamos que tiene lo que cualquier, bueno, yo me imaginé así como en esa niñez, bien, así como bien entusiasmada, ¿y qué va a pasar, no? Así lo sentí. ¿Sí? Sobre todo con ya con el final, pues comprendí qué significaba, pero como que sí me mantuvo en esa expectativa. Así es, Qué raro ese cuento. Pues es una de las cualidades de Jorge Bucay, ¿no? Sí. Es una de sus cualidades de precisamente ponernos a pensar. Al día de hoy, uno de los problemas que tenemos en educación es que no nos hemos preparado para esta nueva etapa con estos nuevos estudiantes y quieren que todo sea fácil, ¿no? Que les digas qué y cómo, como antiguamente, ¿no? El maestro antiguamente daba la cátedra y él era el que sabía todo. Sí. Al día de hoy ya no. Entonces, al día de hoy, y como antes, pero ahora con otras técnicas, hay que ponernos a pensar. Porque además de ser una capacidad humana, es una cualidad prácticamente divina, porque pues yo comento siempre con mis alumnos que un castor, por ejemplo, como dice Fernando Sabater en su libro de ética, el libro de ética que escribió para su hijo, dice: un castor lo único que hace son diques. Uh-huh. Se levanta temprano, se pone a trabajar y hace su dique y se acabó su día. Nosotros no. De hecho, del trabajo del castor, el día de hoy los ingenieros y los arquitectos han aprendido a construir puentes, a hacer presas. Nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, en función de eso, pues yo creo que es una de las cualidades de Jorge Bucay. El hecho de que nos ponga a pensar, de que tú a lo mejor en un momento digas, pues sí, pero ¿y qué? ¿Qué pretenden o qué tengo que pensar o qué, no? Sí. Pues ese es el punto. Y el día de hoy, para ponernos a pensar, y dadas las circunstancias del guerrero, me complace decirles que voy a enlazarlo, a vincularlo con un libro ya antiguo, porque creo que ya ahorita ya tiene más de 20 años, es más, déjenme ver la edición de este que tengo yo en mi mano, pero creo yo que tiene más de 20 años, que se llama El Esclavo. Este libro del esclavo, el autor en ese entonces se llama Francisco Ángel Real. Déjenme ver, esta edición es del 2010, pero la primera se hizo en 2001, entonces sí, ya tiene bastante tiempo. Francisco Ángel, tuve la fortuna de conocerlo cuando era Francisco Ángel y después cuando cambió su nombre a Nándilvar, que pues si nos escucha o alguien que lo conozca a Nándilvar, pues lo ve o nos escucha, probablemente pudiera ser, pues le mando un saludo.
desde todas las agrupaciones y desde todos los que andamos en busca de la libertad. Él escribió en ese entonces el libro de El Esclavo, y hoy yo quisiera enlazar esta historia del guerrero al esclavo, porque resulta que el guerrero pasó toda su vida sin hacer la reflexión que había hecho en ese momento. Sí. Y requirió de un espacio de soledad. De hecho, estaba lastimado, estaba gravemente herido, había perdido a sus compañeros, y al estar en esa soledad encuentra algo de lo que se percata cuando prende el fuego del lugar en el que estaba. Y la historia del esclavo, al menos como la transmite José Francisco J. Ángel Real, aunque no aparece aquí, si no me equivoco, ese es su apellido, su primer apellido, si me equivoco alguien que lo sepa, pero Francisco J. Ángel, su apellido es Real, y después cambió el nombre a Nandilbar. En el Camino Rojo lo pueden encontrar ustedes en internet, y él plantea la historia de un joven que despierta en el hospital sin poderse mover, prácticamente inmóvil. La razón por la que el joven estaba en el hospital era porque durante una fiesta tomó alcohol y unas pastillas azules. Ese fue el origen. Lo que el día de hoy quisiera yo compartirles, y quisiera compartir contigo, Ellen, no sé si hayas leído el libro, es ese punto, de que está inmóvil en el hospital, y ahí empieza lo que empezó para Jorma en la cueva. ¿Sí recuerdas el libro? Sí, cómo no, es un librazo. Quien no lo ha tenido puede pues adquirirlo. Todavía en algunos lugares lo encuentran. Es un libro que te mantiene en esta expectativa y entiendes qué es lo que estaba empezando a percibir esta persona para tomar esas decisiones. Es un dolor, y al mismo tiempo como que su refugio fue meterse en ese lugar. Y cuando ya estaba ahí, de verdad hay un punto que a mí me encanta. De hecho, le decía yo a la licenciada, yo con lo que me quedo es con la naranja, de verdad. Es una sensación que maneja el escritor, quien ha leído el libro, de la sensación que se siente cuando no puedes tener aquello que a lo mejor no hubieras valorado si no hubieras estado a lo mejor encadenado a una situación adversa. Así es, porque precisamente hasta que este joven está en esa situación es que empieza a darse cuenta de qué es lo que está pasando en ese momento con su realidad, con sus deseos, porque el monje al final del cuento, y como habíamos platicado, pues más adelante leeremos al final otra vez el cuento, porque esperamos que ustedes nos compartan si hicieron este vínculo o tienen alguna otra opinión o creamos nuestros propios cuentos, ¿no? El joven que está en el hospital inmóvil empieza a darse cuenta, pero no al exterior, sino al interior. Y en lugar de un monje encuentra a su guía. Su guía, que es el mismo, ustedes lo verán, ojalá se den la oportunidad de leer el libro. El libro es un librito muy pequeño, de tamañito muy pequeño, muy fácil de leer, su lectura es muy rápida, son 200 mini hojitas. De hecho, son de los considerados libros de bolsillo, ¿no? Sí. Que lees así en una sentada. A todos los que nos gusta leer, nos apasiona de repente algo, o más si nos lo recomiendan, pues nos gusta. Yo lo conocí porque a mí me lo recetó la psicóloga, okay, como parte de inicio de mi terapia. En la época en que llevé a uno de mis hijos, el mayor, a terapia, porque en la escuela iba mal, tenía problemas, y bueno, lo canalizaron al psicólogo. Y bueno, de todas las veces que mi hijo fue canalizado al psicólogo, la que se quedó a la terapia fui yo. Y en la primer terapia en la que me quedé, pues la terapeuta, la psicóloga, me dejó como primer tarea leer este libro. Y pasa lo que le pasó a Jorma, que hay una parte de tu proceso que no es consciente, porque estás adolorido, inconsciente por el dolor físico, el dolor mental,
Otra parte donde ya empiezas a recuperar la conciencia y empiezas a darte cuenta de tu alrededor y empiezas a verificar lo que te habían dicho. Y una tercera parte que es como Jorma, que encuentra este monje que con unas cuantas palabras le hace entender qué es lo que estaba pasando. Esa era la magia. Y en el caso de nuestro personaje del libro del esclavo, de Anandilbar, pasa lo mismo. En este proceso en el que él está inconsciente, sin poderse mover, solo sus pensamientos y solo él es el que empieza a tener esta plática con su guía. De hecho, la segunda parte de este libro se llama así, Conversaciones con mi guía, tiene una segunda parte. Y estas conversaciones se van tornando de tal forma que el individuo empieza a hacer esa reflexión, así como Jorma iba a reflexionar cómo podía dejar esa llama encendida todo el tiempo, con qué lo haría. Pues así nuestro personaje empieza a hacer un repaso de toda su vida. ¿De qué lo había llevado ahí? Después de varios días de estar inconsciente, de escuchar, porque él sí escuchaba, los demás lo creían en estado de coma, inmóvil, de hecho se había quedado con los ojos abiertos, estaba conectado a un respirador y bueno, todo el mundo lo daba prácticamente por muerto. Uh-huh. Y una de las partes importantes en esta historia es cómo él vive y sufre el estar encadenado a esa cama bajo un respirador y que otros estén decidiendo su vida por él cuando él se está dando cuenta. El libro versa sobre la libertad y el perdón, prácticamente. Y este deseo, como el deseo de Jorma, de que cuando te das cuenta de algo, mantenerlo para siempre. Quieres tenerlo vivo, tenerlo presente y que exista. Nuestro personaje en el libro del esclavo vive este proceso y entonces a través de su plática con su guía se va dando cuenta de sus propios pensamientos y conforme avanzas en tu lectura te das cuenta que el guía le dice, es que yo soy tú, yo no me puedes decir cállate o no te quiero oír o no te quiero escuchar, porque yo soy tú, soy el resultado de tus pensamientos, por eso sé todo lo que te pasó, sé qué estás pensando ahorita y sé qué es lo que estás buscando. Y en este proceso de esa búsqueda, le dice su guía que él fue libre, que tuvo la oportunidad de decidir qué hacía con su vida. Si iba a algún lado, si no iba, si estaba a tiempo, si no estaba a tiempo, si quería comer, si no quería comer, fue libre y que le pide que reflexione qué hizo con esa libertad. Como el libro versa sobre la libertad y el perdón, también se da cuenta el paciente, estando indefenso prácticamente, a merced de los pensamientos y las opiniones de su guía, se da cuenta que igualmente el perdón jugaba una situación importante en su vida. En el momento él se percata y dice que perdonar no es una acción en sí misma, perdonar es simplemente comprender. Cuando logras comprender que todos buscamos lo que creemos que es mejor para nosotros, que nuestras acciones son por lo regular bien intencionadas, que todo lo que hacemos tiene como objetivo acercarnos a lo que creemos que es la felicidad, entonces te das cuenta de que no hay nada que perdonar. Pero ¿por qué entonces tendría que suceder como Jorma hasta que estuvo a punto de morir en una cueva? O como nuestro personaje que estuvo a punto de morir en un hospital inmovilizado, para que entonces nos demos cuenta y valoremos nuestra capacidad que tenemos de elegir. La capacidad de elección es la libertad. Yo decido qué elijo y soy responsable de mis actos porque toda elección conlleva un riesgo. No hay ninguna que digas, estas son las mejores, estas sí, estas no. No. Todo lo que elijamos con esta capacidad de ser libres, pues tiene un riesgo, conlleva un riesgo, y es el que hay que asumir con responsabilidad. Tú recordarás todo el proceso que vive él en el hospital. ¿Qué recuerdas tú de ese proceso? Híjole, es que, o sea, él percibe
tantas cosas y empieza el añorar, cómo su decisión lo llevó a cometer pues varios errores. Le digo, a mí donde de verdad me llegó mucho fue en esta parte de la parte sensorial, en donde él decía, ¿cómo no pude haber valorado esta situación de una naranja? Algo tan simple, algo tan sencillo, y que en ese momento, en ese estado, pues no podía ser libre de simplemente tomar una naranja y comérsela. O sea, así de sencillo, ¿eh? Y más allá, en otras cuestiones más profundas, en de decir, estoy aquí, estoy vivo. Nada más que nadie me puede escuchar. Háganme caso, estoy vivo. Sí, entonces era una situación en donde él empieza a describir completamente la situación de este hombre, dónde lo lleva y hasta dónde dice, híjole, qué cosa perdí. Pero está muy muy bueno, de verdad es un libro que se los recomiendo a muchos. Si no lo han leído, de verdad, sí es para nada más en un instante en que a lo mejor te sientes un poco abrumado, un poco tenso, quizás dices, híjole, cómo no, se me salieron las cosas, las soluciones, las situaciones. Ese libro te puede regalar el cómo incluso una naranja puede ser una enorme bendición. Así es, este estado por el que él pasa es un regalo que nos da, porque de hecho al final del libro, que es la parte en la que yo quisiera que los que nos escuchan hoy compartieran con nosotros y reflexionaran en cada uno como lo tuve que hacer yo como parte de mi terapia, como lo podrán hacer ustedes como parte de pues un momento de relajación al leer el libro, al leer la historia, al relacionarlo como lo estamos haciendo con Cuentos para Pensar, porque dice que un día decidió compartir con otras personas lo que había aprendido en esta experiencia. Y él mismo lo escribe en su libro y dice, un día decidí compartir con otros lo que aprendí en esa experiencia. Y empecé a escribir este libro que ahora sostienes en tus manos y que estamos compartiendo gracias a las redes sociales y la tecnología, ¿verdad? Quiero preguntarte, querido amigo, querida amiga, hermanito, hermanita, ¿tú de qué eres esclavo? ¿Cómo ves, Eli? No, pues es una pregunta intensa. Así es, de cada una de ellas, porque son varias las que plantea, yo te sugiero inclusive si te es posible tomar nota de ellas para que tú te las contestaras a ti mismo y tú calificaras un poco tu nivel, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de aceptación de tu vida? Dice, ¿de qué eres esclavo? ¿De las heridas que recibiste cuando eras pequeño? ¿De tus traumas de la infancia? ¿De lo que alguien más decidió que fueras? ¿De una relación que no te satisface? ¿De un trabajo que no disfrutas? ¿De la rutina de tu vida? Ya, libérate. Y te plantea este punto de la libertad. Cada uno tenemos esta capacidad de ahorita escuchar la pregunta, contestarla y decidir qué quiero hacer. ¿Soy esclavo? Sí. ¿De qué? De esto, de esto. Libérate. ¿Cómo? Pues hay muchísimas maneras, ¿no? Muchísimas. El día de hoy, al hacer este ejercicio de Cuentos para Pensar, esta es una manera de liberarte. En el momento en que te das cuenta que si eres esclavo de algo, en ese momento estás empezando la liberación. Y valdría la pena considerar cada una de ellas. Dice, ¿qué es lo que te tiene paralizado? ¿El miedo al fracaso? ¿El miedo al rechazo? ¿El miedo al éxito? ¿Al qué dirán? ¿A la crítica? ¿A cometer errores? ¿A estar solo? Rompe las cadenas que tú mismo te has impuesto. A lo único que le debes tener miedo es a no ser tú mismo, a dejar pasar tu vida sin hacer lo que quieres,
a desaprovechar esta oportunidad de mostrarte a otros, de decir lo que piensas, de compartir lo que tienes. ¿Cómo ves esta siguiente parte de preguntas? Híjole, sí es una serie para mucha introspección, como estos cuentos de mucha introspección, en donde dices, ¿qué es lo que me encadena y por qué no quiero avanzar? En ciertas situaciones, ¿no? Porque son varias, a veces son situaciones muy sencillas, decisiones de a lo mejor compra y venta, decisiones... no sé, ¿no? Son tantas cosas. Me paro, no me paro. Sí, de verdad, sí. Inicio, no inicio un proyecto, ya no le sigo con el proyecto, o sí le sigo, termino o no termino mi tesis, mi maestría, no sé, tantas y tantas. Hay personas muy talentosas que están haciendo varias cosas, pero a veces eso también los hace titubear, ¿no? ¿Qué tal si no me va bien? ¿Qué tal si pierdo el tiempo? Y es mucho esfuerzo. Y este libro, pues la verdad es que sí, es un libro fantástico, a mí me encantó. De hecho, cuando yo lo leí, estaba en una época de mi vida en donde decía, sí, cierto, tengo mucho más de lo que creo tener. Empezaste a valorar. Sí, es que el libro te invita a valorar muchas cosas, como desde la simple, llana razón de poder tener la capacidad de a lo mejor tomar un objeto con una mano, de poder levantarte, de ir al baño, de, no sé, de una serie de cosas, de poder hablarle al ser querido, de mirarlo, de olerlo, de, no sé, ¿no? Porque este personaje está pues viviendo una situación en donde verdaderamente pues muchas personas lo han vivido, y que si nos están escuchando alguno, les mando un saludo muy afectuoso, porque sabemos que es una situación muy difícil, y que si las personas que tenemos esta oportunidad de hacer 1000 cosas, pues hagamos. Así es, y como tú lo acabas de decir y mencionábamos me parece que la primera transmisión, nunca sabemos a dónde vamos a llegar. Si tal vez alguien que nos escucha sea esto lo único que pueda hacer escuchar, y a nosotros precisamente, ¿no? Entonces, la verdad es que la valoración no es solo del que no puede moverse, sino también de los que podemos movernos de una u otra forma, porque en el proceso de la historia del libro, él escucha a sus padres, cómo sufren por toda la situación, a su familia. Entonces empieza él a valorar desde cuando su mamá le decía, tómate la avena, no me gusta la avena, tómatela para que estés fuerte y para que juegues. Cosas como esa, empieza a ser como una introspección desde qué sintió, qué se quedó en su alma desde cuando era pequeño, y al escuchar a sus padres en el hospital porque él estaba inmóvil, de que se les había planteado la posibilidad de desconectarlo para que ya terminara su vida, y él entusiasmado dentro de él mismo que decía, no, por favor, que no lo hagan, porque ya me he dado cuenta de todo lo que hice mal, de que era esclavo, a que le tenía miedo, porque fracasé, porque no tuve éxito. No ahora, por favor, no me desconecten, por favor, alguien ayúdeme, porque este es el momento en que yo ya sé qué quiero, ya sé cuál es mi libertad, ya entendí qué es el perdón. Y él decía que quería la oportunidad de demostrarle a sus seres queridos lo que no había hecho, y muchos de nosotros nos hemos pasado muchos años en esa situación, y él te plantea, ¿cuándo vas a demostrar tu amor a tus seres queridos? ¿Cuando te queden unos minutos de vida? ¿Cuando les queden a ellos unos minutos de vida? El amor que no demuestres hoy se perderá para siempre. Recuerda que la vida es tan corta y tan frágil que no tenemos tiempo que perder en rencores y estúpidas discusiones. Esta situación de nuestro personaje lo lleva a valorar y a vivir minutos de terror al pensar que tendría que ser desconectado y entonces sí morir, y ya no decir o hacer todo lo que se dio cuenta que no había hecho, por la razón que tú quieras, ¿no? Porque cada uno tendremos nuestras razones, cada uno sabremos por qué,
pero siempre llega un momento de reflexión, un momento, como se dice, de ponernos a mano con la vida. Entre más pronto lo hagamos, más tiempo estaremos contentos y felices, ¿verdad? No esperarnos hasta el final de nuestros días, los últimos minutos, para decir, perdóname. ¿No crees? Sí, fíjese que ahorita estaba recordando, yo por buenas o por, no sé, tuve una persona que me regaló mucho y que sin querer esta historia sí me recuerda a mi amiga. Una amiga que yo sé que me está mirando desde el cielo, su nombre es Adriana, una excelente chica, una excelente estudiante, las personas que la conocimos con una gran sonrisa toda la vida. Y ella de cierta manera vivió esta parte donde pues estuvo justo en un hospital, no sabemos si nos escuchaba o no nos escuchaba, pero de verdad un agradecimiento a esa mujer, para mí. Y la verdad este cuento, si muchos quisieran leerlo, ojalá les ayudara mucho, porque es una historia que te permitiría valorar lo que hoy tienes. Y quien ha vivido una situación y ha salido de esa situación, felicidades, ¿no? Y mi amiga está hoy, yo sé que en un muy muy buen lugar. Y ya para el 3 de mayo es su aniversario luctuoso. Es una amiga de mi edad aproximadamente, excelente estudiante. Pero yo sé que habrá gente que tenga esta oportunidad de hoy no tener que vivir eso, ¿no? Y que una experiencia como ella, porque ella nos regaló eso, licenciada, nos regaló que ella disfrutó su vida. Y eso fue lo que a mí me gustó tanto de ella, ¿no? Ella y yo fuimos unas grandes amigas, siempre con una sonrisa, y creo que a partir de que pasó esa situación, recordé que yo tenía que volver a sonreír con la misma intensidad como cuando tenía 18 años, que fue cuando yo la conocí a ella. Así es, tú lo acabas de decir, retomar y valorar, no necesariamente hasta que a ti te llegue tu momento, sino desde este momento valorar lo que tenemos y también lo que no tenemos, dar gracias lo que no tenemos, dar gracias lo que sí tenemos. Y por último, nuestro autor plantea, ¿qué estás esperando para empezar a disfrutar de tu vida? ¿Que se arreglen todos tus problemas? ¿Que se te quiten todos tus traumas? ¿Que por fin alguien reconozca tu valía? ¿Que llegue el amor de tu vida? ¿Que regrese el que se fue? ¿Que todo te salga como tú quieres? ¿Que se acabe la crisis económica? ¿Que te suceda un milagro? ¿Que por arte de magia todo sea hermoso y perfecto? Despierta ya, hermano, despierta ya, hermana, esta es la vida. La vida no es lo que sucede cuando todos tus planes se cumplen, ni lo que pasará cuando tengas eso que tanto deseas. La vida es lo que está pasando en este preciso instante. Tu vida en este momento es esto, escuchar o leer este párrafo. Sí. Sí, exactamente. Y pues finalmente cierra diciendo, si te preguntas quién soy yo para decirte todo esto, te contestaré que no soy nadie, soy simplemente una versión diferente de lo que tú eres, otro ser humano más entre miles de millones, pero uno que ha decidido ser libre y recuperar todo el poder de su vida. Espero que tú también decidas hacerlo. Ojalá, ojalá. Sí, es una decisión, definitivamente. Así es una decisión que debemos de tomar, esa es la libertad, saber que conlleva un riesgo, pero enfrentarlo porque sabemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos vivos, con una extremidad, dos extremidades, con movimiento, sin movimiento. Mientras estés consciente en este mundo, estamos vivos y tendrá, que salir esta capacidad interna
que cada uno tiene y que desconoce tal vez hasta el preciso momento en que sucede. Y que en el momento en que nos damos cuenta y que queremos que se mantenga para toda la vida, tendremos que ir mucho más allá de solo buscar cómo hacerlo. Es algo que nace del interior, que está listo para todos, que todos lo tenemos, pero que tenemos que buscarlo y tenemos que exteriorizarlo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos la segunda narración? No sé si tengas algún aviso, algún mensaje para cerrar y hacer la narración del final, para ver con qué tanto nos quedamos hoy para pensar. Pues tenemos pocos saludos comparado a otros programas. Me imagino que el programa hoy fue muy reflexivo, pero muchísimas gracias. Dice Javier Muñoz, saludos, buenas tardes a todos por allá. Un saludo a Gabriel Rivera, un excelente amigo. Isela Yaen también nos manda un saludo. Y Noé Hernández nos manda un saludo también a todos los de cabina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Y esperamos que esta reflexión en la que se encuentren sea para bien y nos la compartan. Perdón. Entonces vamos a la narración de cierre y veamos qué tan pervertida se quedó nuestra mente. Claro que sí. El término quiere decir desordenado. Si esto generó una crisis mental, perdón. Sí. Quiere decir que vamos por buen camino. Si el silencio es por reflexión, vamos por buen camino. Será cuestión de que en el transcurso de la semana nos hagan saber y compartirnos, si así lo desean, cuáles fueron sus pensamientos. Y dice así la narración de cierre: El guerrero, de Jorge Bucay, y se encuentra en Cuentos para Pensar. El cuerpo gigantesco del guerrero sumerio estaba arado de cicatrices y su piel curtida por el sol y la nieve. Su nombre era Jormá. Y cuenta esta historia que cierta vez, mientras cabalgaba con 3 de sus amigos de una ciudad a otra, sufrieron una emboscada a manos de sus más crueles enemigos. Los 4 guerreros combatieron con fiereza, pero solo Jormá consiguió sobrevivir. Sus 3 amigos cayeron muertos durante la lucha. Ensangrentado y exhausto, Jormá se dio cuenta de que necesitaba descansar, reponer fuerzas y sanar sus heridas. Miró a su alrededor en busca de un lugar seguro y divisó una pequeña caverna excavada en una montaña cercana. Casi arrastrándose llegó hasta ahí y una vez dentro de la cueva, extendió sobre el piso su piel de oso y se quedó profundamente dormido. Horas o días después, lo despertó el hambre. Sintió que su estómago reclamaba algo caliente. Todavía dolorido, Jormá decidió salir a juntar algunas ramas y troncos secos para prender un pequeño fuego en su guarida transitoria y comer así un poco de la carne salada que llevaba consigo. Cuando la luz de las llamas iluminó el interior del refugio, el guerrero no podía creer lo que veía. El reducto que había encontrado no era simplemente una cueva, era un templo excavado en la roca. Por las inscripciones y los símbolos, el sumerio descubrió que el templo había sido construido en honor a un solo dios, el dios Gotsu. Jormá había aprendido a desconfiar de las casualidades y quizá por eso no dudó en pensar que sus pasos habían sido conducidos hasta la cueva por el mismísimo dios del templo, para poder así guardar su sueño. Jormá concluyó que esta era una señal. Desde entonces encomendaría su espada al dios Gotsu. Se quedaría ahí hasta que sus heridas curaran. Mientras tanto, prendería un gran fuego debajo del altar que presidía la inmensa imagen en piedra del dios y cazaría algún animal al cual sacrificar en su honor.
5 días y 5 noches más estuvo el guerrero en la cueva de la montaña, reponiéndose y honrando a Gotsu. Durante ese tiempo nunca dejó que se apagara la llama que iluminaba el altar. Al 6º día, Jormá se dio cuenta de que era hora de seguir su camino y quiso dejar, antes de partir, una ofrenda a Gotsu en señal de gratitud. Una llama eterna, pensó. Pero, ¿cómo conseguirla? Jormá salió de la cueva y se sentó en una roca al borde del sendero a meditar sobre el problema. Sabía que un poco de aceite ayudaría a mantener la llama, pero no era suficiente. Pensó, por un momento, que quizá debía buscar mucha leña, tanta como para que nunca se consumiera, tanta que durara eternamente. Pero rápidamente se dio cuenta de lo vano del esfuerzo. Mucha madera aumentaría la intensidad del fuego, pero no la duración de la llama. Un monje de túnica blanca que caminaba por el sendero se detuvo frente a Jormá. Tal vez de puro curioso, o quizá por la sorpresa de ver a un guerrero en tan reflexiva actitud. El caso es que el monje se sentó frente al sumerio y se quedó inmóvil mirándolo como si pasara a ser parte del paisaje. Horas después, cuando el sol ya caía, Jormá todavía seguía pensando. Lo ocupaba tanto su problema que no se sorprendió demasiado cuando el monje le habló. ¿Qué te pasa, guerrero? Pareces preocupado. ¿Puedo ayudarte? No lo creo, dijo el guerrero. Esta cueva, mi señor, es el templo del dios Gotsu, a quien hace 5 lunas he consagrado como mi protector, el destinatario de mis oraciones, el objeto último de mi lucha. Pronto deberé partir y quisiera honrarlo eternamente, pero no sé cómo conseguir que la llama que he encendido dure para siempre. El monje meneó la cabeza, y como si hubiera adivinado el camino que había recorrido, el pensamiento del guerrero le dijo: para que la llama sea eterna, necesitarás algo más que madera y aceite. ¿Qué cosa?, se apuró a preguntar Jormá. ¿Qué más necesito? Magia, dijo el monje secamente. Pero yo no soy mago, ni sé de magia. Solo la magia puede conseguir que algo sea eterno. Yo quiero que la llama sea eterna, dijo el guerrero, y siguió. Si consigo la magia, ¿me puedes asegurar que la llama para Gotsu será eterna? ¿Asegurar? Hace una semana ni siquiera sabías de la existencia de este templo a Gotsu, y hoy quieres para él un homenaje eterno. Esto es lo que hoy deseas. ¿Es que acaso tú puedes asegurar que tu deseo será eterno? Jormá guardó silencio. El guerrero se dio cuenta de que nadie podía afirmar la eternidad de un deseo. El monje volvió a menear la cabeza y se puso de pie. Se acercó a Jormá, apoyándole la mano abierta en el pecho, y le dijo: te diré un secreto. La magia solo dura mientras persiste el deseo. Y espero que con este cuento para pensar, pues haya muchas reflexiones, muchos pensamientos que nos los hagan saber desde Argentina, desde allá, desde donde es Jorge Bucay. Un saludo para todos ellos, para Jorge Bucay, por esta maravillosa idea de su trabajo de cuentos para pensar. Gracias a Anand Dilbar, escritor del Cuento del Esclavo y muchos otros, que nos ha dado a los que lo conocemos esta oportunidad de reconocernos como personas capaces, libres de poder elegir lo que deseemos. Muchas gracias a todos y espero que el día de hoy les haya gustado la narración de Cuentos para Pensar y nos compartan lo bueno, lo malo, lo sí, lo no, lo justo, lo no, lo correcto, no, lo que gusten. Compártanos para poder retroalimentar este momento que está siendo para todos el día de hoy. Gracias por la invitación. Sí, licenciada, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este programa, un programa que está hecho para una didáctica de un cuento en donde muchos de nosotros podemos reflexionar en distintas cosas, porque los cuentos están llenos de muchas cosas.
En este caso, este pequeño libro, un libro muy adecuado para en algún momento de reflexión, o quizás si te sientes hoy un poco desmotivado. La verdad es que es un libro que puede pues ayudarte en su contenido para entender qué sí tienes hoy, qué sí puedes recuperar hoy o qué quisieras encontrar. Yo soy Elizabeth, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Este programa se transmite los viernes y de verdad muy felices por eso. Ojalá nos pudieran compartir un poco de lo que piensan, y si algo de lo que hoy vieron pues les agradó. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.